Cuando alguien dice la nube, es muy fácil imaginar algo. No sé, ET o casi mágico. Sí, como si los datos flotaran en el aire. Exacto. Pero la realidad es que no es una nube. Es la computadora de alguien más. O mejor dicho, millones de computadoras en edificios gigantescos. Justo. Repartidos por todo el planeta. Y hoy vamos a meternos, digamos, en la sala de máquinas de uno de esos gigantes. Microsoft Azure. Me gusta esa idea. El objetivo es desarmar esa nube para entender cómo está construida. Desde los cimientos, el hormigón y la fibra óptica, hasta las reglas que usan las empresas para no perderse en su propio laberinto digital. Exacto. Y para guiarnos en este análisis, vamos a usar los propios planos de Microsoft, sacados de sus guías oficiales. Ah, bien. O sea que no vamos a especular, vamos a ver la arquitectura tal como ellos la diseñaron. Y la podemos dividir en dos grandes áreas. A ver, Primero, el mapa físico. ¿Dónde están los edificios, estas ciudades digitales? Y luego, el organigrama lógico. ¿Cómo se administran los permisos, los presupuestos, las reglas? me parece perfecto. Bueno, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por lo tangible, por los cimientos. ¿Dónde vive físicamente Azure? Supongo que lo más básico de todo son los centros de datos. Sí. Edificios llenos de servidores. ¿No hay mucho misterio ahí? ¿O sí? A nivel de concepto, no. Son instalaciones masivas con su propia energía, refrigeración, redes de alta seguridad. Lo que ya conocemos. Claro, pero a una escala que a veces cuesta imaginar. Lo interesante es que, como usuario, nunca eliges un edificio específico. Sería un caos. Imposible de gestionar. En su lugar, Azure los agrupa en lo que llama regiones. Regiones. Sí, una región es básicamente una zona geográfica en el mapa. Piensa en este de Estados Unidos o norte de Europa. Es un área que contiene al menos un centro de datos, pero casi siempre son varios, todos conectados entre sí con redes de latencia ultra baja. Ok. Entonces, el primer paso al crear algo, digamos una máquina virtual, es elegir en qué parte del mundo quiero que esté. Exacto. ¿Y cómo se elige? ¿Simplemente la que esté más cerca de mis clientes para que todo vaya más rápido? Esa es una de las razones principales. Sí, la latencia. Pero no es la única. ¿Ah, no? ¿No? A veces por regulaciones de soberanía de datos, una empresa europea, por ejemplo, está obligada a mantener los datos de sus clientes dentro de Europa. Claro, por ley. Y además, y este es un punto clave, no todos los servicios de Azure están disponibles en todas las regiones. Los servicios más nuevos o más experimentales suelen desplegarse primero en las regiones más grandes. Como las de Estados Unidos, me imagino. Justo, antes de llegar al resto del mundo. Entiendo. Pero, a ver, ¿qué pasa si algo va terriblemente mal en esa región? Un corte de luz masivo, una inundación. Si todos mis huevos están en la canasta del norte de Europa, ¿no corro el riesgo de que se caiga todo mi negocio? Esa es la pregunta del millón, la de la resiliencia. Y la respuesta de Azure son las zonas de disponibilidad. ¿Zonas de disponibilidad? Sí, pensemos en una región no como un punto en el mapa, sino como una pequeña ciudad. Ok. Dentro de esa ciudad, Azure construye al menos 3 centros de datos, que están físicamente separados. Es como tener 3 edificios de oficinas en distintos barrios, cada uno con su propio generador eléctrico, su propio aire acondicionado y su propia conexión a Internet. Ah, ya veo. Son un límite de aislamiento. O sea que están diseñados para que, si un edificio, no sé, se incendia, los otros dos ni se enteren y sigan trabajando como si nada. Exactamente esa es la idea. Si una zona entera falla, las otras continúan operando. Y para que los datos puedan moverse entre ellas casi instantáneamente, están conectadas por redes de fibra óptica privadas y de altísima velocidad. ¿Y eso qué permite? Permite configurar aplicaciones de alta disponibilidad. Por ejemplo, puedes tener tu base de datos replicada en 3 zonas. Si la primera falla, el tráfico se redirige automáticamente a la segunda o tercera. Y en usuario final ni se entera. El usuario final no debería notar la interrupción. Suena increíblemente robusto. Pero uno siempre puede ir un paso más allá en el pesimismo, ¿no? Siempre. Y si el desastre es tan grande que afecta a toda la ciudad,
Pensemos en un huracán o un terremoto que pueda dañar las 3 zonas a la vez. Para ese escenario de, digamos, apocalipsis regional, existe el siguiente nivel de protección: los pares de regiones. ¿Pares de regiones? La mayoría de las regiones de Ashur están emparejadas con otra región dentro de la misma geografía. Por ejemplo, una región en Estados Unidos está emparejada con otra en Estados Unidos, pero Lejos. a una distancia de seguridad de, como mínimo, 500 kilómetros. Un momento. ¿Me estás diciendo que replican una ciudad entera a cientos de kilómetros de distancia solo por si acaso? No exactamente. Eso suena increíblemente caro. ¿Es algo que se activa por defecto o las empresas tienen que decidir conscientemente que necesitan ese nivel de protección, digamos, antimeteorito y pagar por ello? Es una excelente pregunta. No se replica todo automáticamente. El emparejamiento te da la capacidad de hacerlo. Ah, ok. La empresa tiene que configurar activamente qué servicios críticos, como bases de datos o almacenamiento, quiere replicar en la región par. Y sí, claro, tiene un costo adicional. Me imagino. Pero para un banco, una aerolínea, un gobierno, el costo de estar completamente fuera de línea durante días es infinitamente mayor. Por supuesto. Este emparejamiento ofrece ventajas clave. Primero, la recuperación ante desastres, que ya dijimos. Segundo, si hay una interrupción masiva en toda la red de Ashur, se prioriza la recuperación de al menos una región de cada par. O sea, se aseguran de que al menos una de las 2 ciudades gemelas se levante rápido. Eso es. Y tercero, las actualizaciones de la plataforma se despliegan de forma secuencial. Primero en una región y luego en la otra, para minimizar el riesgo de que una actualización cause problemas en ambas a la vez. Y leí que hay algunas curiosidades geográficas en estos emparejamientos, ¿no? No siempre son tan lógicos. Así es, hay excepciones dictadas por la logística global. El caso más famoso es la región sur de Brasil, ¿Qué pasa con ella? que por diversas razones técnicas y de infraestructura no se empareja con otra en Latinoamérica, sino con centro-sur de Estados Unidos. Qué curioso. Y también hay pares que funcionan en una sola dirección. Es una red compleja. Y bueno, para cerrar el mapa físico, hay que mencionar las regiones soberanas. ¿Qué las hace diferentes? Son como embajadas digitales, instancias de Ashur completamente aisladas de la red comercial global. ¿Y eso por qué? Se construyen para cumplir con requisitos legales o de cumplimiento normativo extremos. Por ejemplo, las regiones para el gobierno de Estados Unidos son operadas por personal estadounidense verificado. Entiendo. Y las regiones de China, debido a la ley local, no las opera directamente Microsoft, sino un socio local llamado 21BNet. Ok, entonces ya tenemos el mapa del mundo de Ashur. Los edificios, las ciudades e incluso los planes de evacuación en caso de terremotos. Jaja, sí. Pero, una vez que construyes tu casa en una de esas ciudades, necesitas llaves, una dirección postal, una forma de pagar la factura de la luz. ¿Cómo se organiza todo eso a nivel lógico? Esa es la transición perfecta. Ahora entramos en la jerarquía de administración y empecemos por el ladrillo más básico de cualquier construcción en Azure: ¿Cuál sería? el recurso. Un recurso es sencillamente cualquier cosa que creas. Una máquina virtual, una base de datos, una red, un servicio de inteligencia artificial. Cada elemento individual es un recurso. Bien, pero esos recursos no pueden estar flotando en el universo, en el éter. Me imagino que necesito algún tipo de carpeta para agruparlos. Correcto. Y esas carpetas se llaman grupos de recursos. Son contenedores lógicos. Vale. Cada recurso que creas debe vivir dentro de un grupo de recursos, y solo en uno. Y su verdadero poder es evitar lo que yo llamo el cementerio de recursos. El cementerio de recursos. Suena siniestro. Lo es, sobre todo para la factura a fin de mes. En cualquier empresa es muy común que alguien cree una máquina virtual para una prueba y se olvide de apagarla. Uf, sí, pasa todo el tiempo. O que borre la aplicación principal, pero deje la base de datos asociada acumulando costos durante meses. Los grupos de recursos resuelven esto. ¿Cómo? Todo el ciclo de vida de una aplicación, su cómputo, su almacenamiento, sus redes, está atado a un solo interruptor. Cuando el proyecto termina, apagas ese interruptor, es decir, eliminas el grupo de recursos. Y te aseguras de que no queden fantasmas que te sigan cobrando. Tal cual.
Cero fantasmas. Entiendo lo de los grupos de recursos. Es como organizar archivos en carpetas para un proyecto. Pero si soy una empresa grande, ¿cómo le digo al departamento de marketing que solo puede usar estas carpetas y al de finanzas que solo puede usar estas otras? ¿Y cómo sé cuánto me está costando cada departamento por separado? Me imagino que una simple carpeta no es suficiente para eso. Has dado en el clavo. Ese es el problema que resuelven las suscripciones. Ah, el siguiente nivel. El siguiente nivel en la jerarquía, sí. Una suscripción es un contenedor para tus grupos de recursos y cumple dos funciones vitales para cualquier organización. A ver, ¿cuáles son? Primero, es un límite de facturación. Cada suscripción genera su propia factura independiente. Así puedes tener una suscripción para marketing, otra para desarrollo y otra para producción. Y saber exactamente cuánto gasta cada una. Exacto. Así se dividen los costos. Clarísimo. ¿Y la segunda función? Es un límite de control de acceso. Puedes aplicar políticas y permisos a nivel de suscripción. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en la suscripción de desarrollo y pruebas, puedes permitir que los desarrolladores creen casi cualquier tipo de máquina virtual. Pero en la de producción, podrías tener una política mucho más estricta. Que solo permita crear máquinas aprobadas por seguridad. Justo. Y que impida que alguien las borre por accidente. La suscripción se convierte en tu unidad de gobierno y de presupuesto. Esto me lleva a la siguiente pregunta lógica. Si una corporación global tiene docenas de departamentos y cada uno tiene suscripciones para desarrollo, pruebas, producción, Sí. estamos hablando de cientos de suscripciones. ¿Gestionar eso no se convierte en una pesadilla? Absolutamente. Y es justo el problema que resuelve la cima de la pirámide. Los grupos de administración. Grupos de administración. Espera, contenedores para suscripciones. Suena a burocracia. Parece. No es solo añadir otra capa de complejidad. ¿Qué problema real soluciona esto que no se puede hacer ya con las suscripciones? Suena a que estamos creando comités para supervisar a otros comités. Parece, pero su función es la opuesta. Es para simplificar la gobernanza a gran escala. Su superpoder es la herencia. Herencia. Sí. Imagina que eras la directora de seguridad de una multinacional y tienes que aplicar una nueva política a toda la empresa. Por ejemplo, a partir de hoy está prohibido crear bases de datos que sean accesibles públicamente desde Internet. Ok, una regla crítica. Crítica. Sin grupos de administración, tendrías que ir una por una a los cientos de suscripciones de la empresa y aplicar esa política manualmente. Sería un trabajo de semanas y seguro que me equivoco en alguna. Exacto. Propenso a errores. Y probablemente para cuando termines, alguien ya habrá creado 50 suscripciones nuevas que no cumplen la regla. Precisamente. Con los grupos de administración, creas una estructura de árbol. En la cima está la empresa. Debajo, creas grupos para Europa y América. Dentro de Europa, grupos para producción y desarrollo. Y dentro de ellos, las suscripciones. Entiendo la estructura. Si aplicas esa política de seguridad en el Grupo Europa, se hereda automáticamente hacia abajo. A todo lo que esté debajo. A todas las suscripciones, grupos de recursos y recursos que estén bajo ese paraguas. Y lo más importante, los dueños de las suscripciones no pueden anular esa política. Ah, eso es clave. Garantizas el cumplimiento desde arriba, de forma centralizada y a prueba de errores. Es como establecer una ley a nivel federal que los estados no pueden contradecir. Ya veo el poder que tiene. Es la herramienta de gobernanza definitiva. Si lo pensamos como una dirección postal. A ver esa analogía. El recurso es la persona. El grupo de recursos es la casa donde vive. La suscripción es la calle, que define quién paga los impuestos y los servicios de esa calle. ¿Bien? Y el grupo de administración es la ciudad, que impone leyes para todas las calles, como la altura máxima de los edificios o las normas de reciclaje. Esa analogía lo deja clarísimo. Bien, ya tenemos la arquitectura física y el organigrama lógico. Pero, ¿cómo interactúa una persona de carne y hueso con todo esto en su día a día? Pues hay varias herramientas, diseñadas para distintos perfiles. La puerta de entrada para la mayoría es el portal de Azure. La página web. Eso es, una interfaz gráfica donde puedes hacer clic para crear, configurar y visualizar todos tus recursos. Es muy visual, muy intuitivo. Ideal para quienes prefieren ver y hacer clic. Pero me imagino que los desarrolladores más experimentados o los administradores de sistemas prefieren algo más rápido y automatizable. Claro. ¿Qué hay para los que viven en la terminal de comandos?
Para ellos está la interfaz de línea de comandos o CLI. Y una de las cosas más prácticas es que no necesitas instalar nada en tu máquina para empezar. Ah, no. ¿Cómo es eso? Directamente desde el portal web puedes abrir algo llamado Cloud Shell. Una terminal en el navegador. Justo. Y ahí puedes elegir entre dos sabores. PowerShell, el lenguaje de scripting de Microsoft, o Bash, el estándar en el mundo Linux. Desde ahí, con comandos que empiezan por as, como asvm create para crear una máquina virtual, puedes controlar todo tu entorno. Pero la lura de comandos puede ser intimidante para quien no la usa todos los días. Recordar todos los comandos y los parámetros es complicado. Sí. ¿Hay alguna ayuda para eso? Sí, y es una característica fantástica. Se llama el modo interactivo de la CLI. ¿Modo interactivo? Escribes Azure Interactive en la terminal y esta se transforma. De repente tienes autocompletado de comandos, como en un editor de código. ¡Qué bien! Te muestra descripciones de lo que hace cada comando mientras lo escribes e incluso te da ejemplos de uso. Convierte la CLI en una experiencia de aprendizaje. O sea, es la forma perfecta de pasar de la interfaz gráfica a la potencia de la automatización sin tener que memorizar un manual de 1000 páginas. Totalmente. Entonces, si lo unimos todo, el panorama completo es una jerarquía muy clara. En la base tenemos los recursos, las piezas de Lego, que se guardan en cajas llamadas grupos de recursos. Esas cajas pertenecen a una habitación, que es la suscripción, que define el presupuesto y las reglas de esa habitación. Bien. Y varias habitaciones pueden estar en un edificio, el grupo de administración, donde el dueño del edificio impone reglas para todos. Perfecto. Y todo esto se ejecuta sobre un mapa mundial de ciudades, las regiones, cada una con un plan antidesastres basado en barrios aislados, las zonas de disponibilidad. Es un resumen perfecto. Y lo fundamental es entender que esta estructura no es arbitraria. Cada capa resuelve un problema del mundo real. Claro, tiene un porqué. La resiliencia física la resuelven las zonas y los pares de regiones. El control de costos y permisos, las suscripciones. Y la gobernanza corporativa a gran escala, los grupos de administración. Es lo que hace que funcione para todos. Es lo que permite que la misma plataforma sea útil y segura, tanto para un estudiante que crea su primera página web, como para una multinacional que gestiona miles de aplicaciones críticas. Para cerrar, los materiales que revisamos mencionan que crear una máquina virtual es un primer paso muy común, pero también dejan caer que Azure es mucho más que eso, ¿no? Con servicios de inteligencia artificial, de Internet de las cosas. E incluso de realidad mixta. Exacto. Y ese es el punto final. Una vez que se entiende esta estructura, que ya no asusta, la pregunta cambia. Ya no es solo cómo construye una aplicación en la nube. ¿Cuál es la nueva pregunta? Con estos cimientos, con esta escala y organización, la pregunta se convierte en ¿qué cosas que antes parecían de ciencia ficción se pueden empezar a construir ahora? ¿Qué problema en una industria o en una empresa que parecía intratable se vuelve de repente posible cuando se tiene acceso a esta escala de computación y a servicios de IA listos para usar que ya están integrados en la plataforma?